Chicos, ya estamos a punto de que llegue Cristina, sino que ahora parece que también tiene ella un poquito de problema con el Teams. Entonces, regálenme 3 minuticos mientras ya solucionamos y ya empezamos.
Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Nos oyes ya? Hola, buenas noches, sí. ¿Qué más, Cris? ¿Cómo estás? Te estábamos esperando. Ya estamos acá más o menos 35 estudiantes y yo. Te estábamos Wow. esperando. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Germán. Les agradezco a todo tu grupo de estudiantes recibirme para poderles contar un poco mi experiencia desde la Gerencia de Información Catastral de Catastro Distrital. Vale, Cris, sí, estamos muy agradecidos contigo por estar acá esta noche y que nos puedas compartir toda tu experiencia. Previa a que tú empieces a contarnos sobre tu experiencia, chicos, voy a hacerles una pequeña descripción de Cris, de su perfil. Cristina Burbano actualmente es la gerente de información catastral de la Administrativa Especial de Catastro Distrital. Cris es ingeniera catastral y geodesta de la Universidad Distrital y es doctora en Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana de la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Entonces, Cris, sí, te doy la palabra para que nos empieces contando cómo es tu labor allá en Catastro, en la gerencia de información. Adelante, gracias. Vale, gracias. Vale, pues yo empiezo por contarles qué es la UASD, que es la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Es esa famosa catastro distrital que está en la calle 26 con 30 y en el Supercade. Esta unidad se encarga a nivel distrital, hace parte de la Secretaría de Hacienda del distrito y es la que se encarga de mantener todos los predios actualizados, toda su información física que se mantenga actualizado. ¿Para qué? Para que sea insumo de información en la planificación del territorio, para que sea insumo incluso para aquellas cosas que no nos gusta mucho y es el impuesto predial y podamos tener, pues el distrito pueda tener tributos y poder destinarlos a la planificación de la ciudad. Entonces, de eso se encarga la unidad administrativa de catastro distrital. Actualmente ya funciona a través de 5 gerencias. Yo quería hacer esto antes de comenzar de lleno porque no es una única gerencia la de información catastral, sino que hay la gerencia de tecnología, pues que da todo el soporte tecnológico y de sistemas. Está la gerencia comercial, obviamente. Está la gerencia IDECA, que IDECA ustedes lo conocen como la infraestructura de datos espaciales, y es el que nos proporciona todos los mapas, la cartografía y todas las aplicaciones con información que aportan todas las secretarías del distrito. Está la otra secretaría, la otra gerencia, perdón, que es la gerencia, se me va, la corporativa, pues todo lo que tiene que ver con recursos humanos, y pues la gerencia de información catastral, que es la misional. Realmente en esta gerencia se hace todo lo misional de la unidad de catastro. No sé Correcto. si quisieras preguntarme algo así como antes de comenzar con... No, contarte, Cris, que esta materia en la que estamos se llama Gerencia de Mercadeo y Comercial, que la tenemos dividida en el Poli en dos materias. La primera es esta, que es Gerencia de Mercadeo y Comercial uno, donde hablamos mucho de la parte comercial y de la parte del manejo de la empresa en la parte interna. Y después pasamos a otra, que es la Gerencia 2, que es donde hablamos más de gerencia logística y más del tema de producción. Pero acá estamos más en el tema de saber cómo funciona internamente la parte directiva de un gerente y llevamos ya todo el semestre hablando de cómo un gerente dirige a su grupo, cómo crea una buena imagen, un buen ambiente de trabajo en su grupo de trabajo. Entonces nos parece importantísimo y nos parece, valuamos mucho tu presencia hoy acá porque uno generalmente se enfoca en los gerentes del área privada y queremos saber y sacar de ti todo ese conocimiento de cómo se maneja todo el tema de gerencia en el tema pues ya gubernamental o del Estado, propiamente dicho. Que es bien diferente, sí. Sí, claro. Es bien diferente porque nosotros funcionamos a demanda. Es decir, lo que ustedes ciudadanos, lo que nosotros ciudadanos
necesitamos de esa unidad, entonces está preparada la unidad para responder a esas necesidades. ¿A qué necesidades? A que mi predio tuvo una modificación de área, hice un englobe o desenglobe, hice un cambio de propietario, vendí, compré. Entonces, esas modificaciones físicas, jurídicas, con fines fiscales y económicas son las que se desarrollan en esta unidad. Entonces, es clave. No vamos a con funciones de mercadeo, aunque sí queremos, luego ya más adelante les cuento un poco los retos que tiene la unidad frente a la prestación del servicio como tal. Pero sí, actualmente nosotros funcionamos a demanda, de acuerdo a lo que el distrito nos exija, obviamente con unas metodologías establecidas, con unos planes y estrategias establecidos, obviamente, pero definitivamente hay una gruesa parte que funciona a través de las necesidades mismas del ciudadano. Claro, listo, Cris. Entonces, pues démosle paso ya al inicio del cuestionario que tenemos acá preparado para ti. Chicos, les informo que desde acá, por favor, tomen nota porque va a ser susceptible de evaluación todo lo que acá Cris nos nutra con su conocimiento del sector gerencial en el catastro distrital. Entonces, Cris, primera pregunta que tenemos para ti acá en la clase de gerencia de mercado comercial. Cris, tú como gerente de información de catastro distrital, posición en la que tienes a cargo varias personas, ¿podrías por favor contarnos cuáles son las competencias o habilidades que más valoras en los miembros de tu equipo? Vale, pues contarles en primera medida que la Gerencia de Información Catastral tiene 170 empleados de carrera y estamos en proceso de contratación de 160, es decir, son más de 300 empleados entre contratistas y personal de planta que están en carrera pues administrativa. ¿Qué es lo que más yo valoro de las competencias o las habilidades de mi equipo? Que en definitiva son personas con alta experiencia y una experiencia específica técnica. Es decir, nadie más en el distrito conoce esta labor como lo conoce Catastro Distrital. De hecho, nosotros somos reconocidos por el Lincoln Institute y por muchos estudios hechos a nivel latinoamericano, también que es de los mejores catastros que se hacen a nivel nacional y latinoamericano. Entonces, lo que más valoro es esa experiencia que se ha construido durante los años y que esto es lo que nos permite estar a la vanguardia en catastro y ahora con catastro con enfoque multipropósito, que se los contaré más adelante. Listo. Cris, ya alejándonos un poquito del tema de las labores en sí de cada persona y de su habilidad, digamos, profesional, cómo ves tú el tema de los hábitos? ¿Qué es habitual en el día de trabajo allá en tu gerencia? ¿Cómo son los hábitos que manejan ustedes de el trato ya por fuera, digamos, de la parte técnica o profesional? ¿Qué hábitos son comunes dentro de tu equipo de trabajo? Hábitos fuera de la parte técnica profesional, por decirlo así, son hábitos, hemos construido, puedo decirlo, una familia, es un trato fraternal, Sí. de respeto entre los mismos compañeros. Si bien cada año pueden rotar los contratistas, el contratista que llega nuevo es acogido por ese ambiente de trabajo facilitador del proceso. ¿Por qué? Porque se cumplen cadenas de valor muy importantes para poder llegar a ese producto. Entonces, es parte importante reconocer como esas habilidades personales, más allá de las profesionales técnicas que tienen, y yo lo siento, pues yo como gerente siento que se da. Desde recursos humanos, que está en la gerencia de corporativa, ellos organizan muy seguido escenarios de compartir, escenarios de capacitación, no solamente en capacitación técnica, sino en otras habilidades. Entonces eso permite también que haya pues, otro tipo de integración
entre los compañeros. Correcto, sí, de acuerdo contigo, Chris, porque veíamos acá en clase, como tú sabes, todo lo que tú nos vas a hacer aquí de la parte tuya experiencial, estos chicos lo han visto conmigo durante el semestre en el tema teórico, y sí, estamos de acuerdo contigo que no solamente somos, y cuando yo fui también gerente hace algunos años de algunas empresas, me parecía muy importante llevar a cabo eso que tú dices, que no solamente somos empleados, sino somos quizá a veces compañeros, amigos, creamos vínculos, lazos de amistad, de compañerismo, que muy seguramente redundan después en un resultado mucho mejor. Sí, y ahí yo añado, Germán, el respeto por la persona, es decir, sus descansos durante la mañana, durante la tarde, su espacio y el respeto por su espacio a la hora del almuerzo, su respeto en disponer un espacio ergonómico para trabajar. Entonces, todo esto cuenta también en que se valora, no se pretende sacar mucho trabajo por la gran demanda que hay y hacinar, porque también eso pues influiría mucho. Entonces también eso es de decir que hay un respeto en ese sentido. Y eso hace que la felicidad del compañero esté siempre presente para poder realizar sus funciones misionales, ¿no? Total, Cris, sí, el tema de las condiciones de trabajo es muy Ujú. importante. Listo, entonces, segunda pregunta. ¿Cuáles son los riesgos que identificas que pueden llegar a alterar el buen funcionamiento de tu labor y de tu equipo? Hablando de riesgos, Cris, ¿cuáles identificas? Bueno, riesgos hay muchos. Voy a mencionar uno muy importante y es la necesidad de generar un trámite rápido. Es decir, eso proporciona un riesgo. ¿Qué riesgo? Un riesgo de corrupción grandísimo porque la necesidad, hay unos trámites que son demasiado largos y se complejizan en el momento en que se entren a analizar porque pueden suceder mil cosas en ese análisis para poderlo resolver. Entonces, si bien los procedimientos indican que se realicen 60 días, por ejemplo, un trámite de cabida y linderos, es posible que eso se llegue al doble, a 120 días e incluso más. Entonces, en la necesidad de que el trámite salga rápido, el que demanda el ciudadano puede empezar a sugerir sacar el trámite rápido y entonces se entra en ese riesgo de posible corrupción. Ese es como el más grave. Ujú. Y otros riesgos, pues definitivamente la falta de oportunidad de entregar la información a tiempo y que el usuario, el ciudadano, tenga ese trámite en el tiempo que él lo necesita para poder hacer sus propios trámites personales y general. Entonces, ese riesgo que está latente todos los días, de no entregar a tiempo lo que nos ha solicitado el ciudadano. Ok, Cris. La ¿Y tú? oportunidad, la falta de oportunidad. Sí, correcto. Cris, y tú desde la gerencia, sabiendo tu rol como gerente, ¿qué tácticas o estrategias aplicas para tratar de neutralizar esos riesgos, tanto el de corrupción como el de la no llegada del servicio al ciudadano? ¿Cómo lo tratas de corregir? Corregir y es O algo que prevenir. está o prevenir, exacto. Sí. La gerencia tiene 43 procedimientos internos. Muchos de esos procedimientos se vuelven obsoletos, son 43, son muchísimos. Entonces, ese procedimiento es el paso a paso de cómo hacerlo. Pero claro, a veces se vuelven obsoletos porque puede ser que la misma norma que los regula cambia y entonces entrar a cambiarlos pues es todo un tiempo. Prevenir, ¿cómo lo hacemos? Siempre tener al día esos procedimientos y que cuando haya una alerta, porque hubo un cambio de norma pues urbana, norma que nos vincule a algún cambio, entonces atenderla de manera inmediata. De esa manera nosotros tratamos de eliminar esos riesgos, actuando a tiempo en nuestros procedimientos.
Vale, Cris, gracias. Digamos, hablando del concepto de vulnerabilidad, que es un poquito diferente del de riesgo. Vulnerabilidad es básicamente en qué somos vulnerables, en qué no somos muy diestros, ¿cierto? Más allá de que exista o no exista fuera algo que nos pueda dañar, entonces somos vulnerables. Hablando de vulnerabilidad, eh, ¿qué riesgos o qué vulnerabilidades encuentras tú dentro de tu gerencia? Vulnerabilidad. Sí, está muy relacionado con los riesgos, ¿no? Pero bueno, nosotros pienso que en la gerencia somos vulnerables ante la necesidad del ciudadano. Nos volvemos nosotros vulnerables porque debemos prestar un servicio a tiempo. Como Ok. funcionamos a demanda, nos volvemos vulnerables en ese sentido. No sé si lo tomo a bien o si me Sí, lo puedes cambiar pues sí, o sea, el término de tristemente, vulnerabilidad. sí, a eso nos referimos, Chris, pero básicamente quisiéramos que nos hagas como la diferenciación entre en qué se sienten ustedes vulnerables a nivel administrativo inicialmente y luego a nivel operativo, en ambos digamos, aspectos. ¿Qué vulnerabilidades tú encuentras a nivel administrativo dentro de tu gerencia y ya después que se vean también reflejadas en un nivel Ujú. operativo? Sí. Sí, está directamente relacionado. Es no poder, como nosotros tenemos una programación del cuatrenio, de hecho en este momento estamos cerrando plan de, pues la alcaldía está cerrando plan de desarrollo distrital, hay unos recursos planificados para el cuatrenio y distribuidos en los 4 años de la administración. Esos recursos se miden o se calculan con el año inmediatamente anterior y los nuevos retos que tenga la alcaldía. Cuando nos vemos vulnerables, que eso que hemos planificado no nos alcance para dar satisfacción a las necesidades. Es decir, si yo tengo calculado responder al año con 20.000 trámites y resulta que por alguna novedad en la norma se duplicaron, entonces son 40.000, son 20.000 más trámites que no voy a poder resolver y que los tengo que definitivamente distribuir en los siguientes años. Entonces, estamos un poco, nos sentimos vulnerables en la gerencia frente a la respuesta inmediata o oportuna mejor que le podamos dar al ciudadano y eso depende mucho de la dinámica urbana. Y ustedes saben que, por ejemplo, cambios como el que nos está proporcionando en la dinámica urbana con la pandemia que actualmente vivimos, Ujú. pues esto nos está haciendo fluctuar mucho la economía, los cambios en los predios y el mismo mercado inmobiliario. Entonces, creo yo que esa podría ser una gran vulnerabilidad de la gerencia, Correcto, Cris, tanto gracias. administrativa como operativa. Sí, se ve reflejado en ambos Ujú, lados, la misma. Listo. sí. Cris, hablando para que aquí los chicos sepan más o menos, tú ya lo dijiste, pero creo que pues uno cuando es joven y está en la universidad no entiende muy bien cuál es el funcionamiento de las entidades gubernamentales como la tuya, que es pues obviamente básica y muy importante en el desarrollo de nuestro país o de la ciudad, para ser más concretos. ¿Cuál es el producto o el servicio que en sí Catastro entrega y a quién se lo entrega? Sí, entonces, Catastro tiene dos grandes productos que no son como tan palpables, ¿no? Dos grandes productos que son actualización catastral y conservación catastral. La actualización catastral es la que hacemos cada año y se llama censo inmobiliario. Es decir, se llama censo, pero en realidad hacemos una encuesta que después eh, eh, va a ser heredada a todo el resto de predios, a los 2,5 millones de predios que hay en la ciudad. ¿De qué se trata la actualización catastral? Es un evento masivo que hacemos, que vamos a esa muestra de predios, miramos, hacemos un reconocimiento predial en esos predios marcados que han tenido algún cambio en la ciudad, volvemos a la oficina, eso lo hacemos en campo, volvemos a la oficina y en la oficina empezamos a hacer todo un análisis de esos cambios, cruces de bases de datos y le damos al final
la valoración a esos predios. ¿Qué es el producto de esa actualización catastral? El valor catastral. Entonces, ustedes cuando piden una ficha predial en catastro, le cuenta toda la historia de su predio y ahí está el área, pues todo lo que significa lo físico, lo jurídico y lo económico. Ese dato final de todo ese proceso que se hace anualmente y que queda disponible y se entrega uno a todos los predios de Bogotá, a los 2,5 millones de predios que hay en Bogotá, es el certificado catastral donde se le da su nuevo valor catastral. Entonces ese es el primer producto como tangible del proceso de actualización catastral. El otro es la conservación catastral y es un proceso continuo, dinámico, que se hace todo el tiempo. Uno era un proceso masivo y el otro es el continuo, es decir, yo hice un cambio, vendí y entonces mi predio ya no está a mi nombre, sino a nombre de Juan Pérez y entonces voy y solicito el registro del cambio de ese nombre del nuevo propietario. O construí una segunda planta en mi casa y entonces aumentaron 80 metros cuadrados y esto lo tengo que registrar en él. Entonces, estas solicitudes constantes son lo que se llaman conservación catastral y ese es el otro producto que entrega Catastro Distrital. No sé si fui clara en Sí, explicar. totalmente, Cris. Sí, sí, ¿Y sí. tangible qué es? Certificado catastral. Detrás de ese papelito que ustedes les entregan, pues hay toda una historia y todo un proceso súper técnico que hay detrás de esa consignación del certificado catastral. Excelente. Listo, Cris, ya nos queda más claro lo que entrega a la gente tu gerencia. Cris, hablábamos al inicio de la entrevista de cómo se creaba un ambiente de trabajo y cada persona tenía una labor importante y diferenciada dentro de su experticia y dentro de sus conocimientos. Ahora, hablando del grupo en conjunto, de todo el grupo de tu gerencia, ¿qué fortalezas y qué debilidades identificas en todo el grupo, en la gerencia vista como un grupo, qué fortalezas y qué debilidades? Eh, Como yo les contaba, somos más de 300 personas, entonces hablarlo de manera conjunta me resulta un poco complicado. Somos grupos de trabajo en cada una esta gerencia tiene dos subgerencias, que es la física jurídica y la otra es la económica. Entonces, en cada una de esas dos subgerencias hay unos grupos de trabajo. ¿Cómo lo puedo ver de manera conjunta para responder? Me queda difícil, pero ¿cómo lo veo? En cada uno de estos grupos de trabajo hay unos roles y que se desenvuelven para obtener un producto. Pero este producto, a su vez, la mayoría de esos se unen a esa gran cadena de valor de ese procedimiento. Entonces, ¿cuál es la fortaleza que yo encuentro en todos los grupos? Que definitivamente tiene que haber comunicación. Es decir, si no logramos que todos los grupos se comuniquen, el resultado va a ser fatal. Porque si bien cada uno responde con un producto, este producto tiene que ser completamente coherente con el que está produciendo el otro equipo, porque al final el resultado va a ser esa valoración catastral. Si yo no tengo el grupo de física, de reconocimiento, de prereconocimiento, de cruce de bases de datos, de registro, etcétera, etcétera, alineados, difícilmente voy a tener un dato confiable. Esa es como la fortaleza que yo encuentro en el equipo. Al final, la comunicación, ¿no? Para poder tener un producto a satisfacción. Y pues la debilidad viene directamente relacionada con eso. Si la debilidad es, y se nos da, en este momento estamos en planes de mejora, planes de mejoramiento para eliminar esas debilidades propiamente dichas porque no hay comunicación, porque el aplicativo que se diseñó para resolver esto me quedó a medias, entonces debo fortalecer el otro equipo con dos funciones adicionales o dos módulos adicionales en este aplicativo. Entonces, la debilidad de que cada proceso tiene que ser visto como un todo
y pues en la medida en que los vamos actualizando se van de pronto quedando cosas por ahí en el aire y que tenemos que asumir para, o sea, puedo concluir que la debilidad es la falta de coordinación entre los equipos para poder resolver el problema. Total, sí, muy entendible. La comunicación y la cohesión entre grupos hace la fortaleza y cuando no se llega a dar esa cohesión y comunicación sería más o menos un poquito de la debilidad que se puede presentar ahí. ¿Sí o no, Sí, Cris? sí, Excelente. así Listo. es. Ahora, ya que hablamos de la parte interna, que son debilidades y fortalezas, cuando tú ves Catastro o tu gerencia de información de Catastro Distrital proyectada hacia afuera, ¿qué oportunidades ves de mejora y además qué amenazas te pueden llegar desde afuera, ya viendo desde el análisis externo, digamos, de la gerencia, tanto amenazas como oportunidades desde afuera? Ujú. Oportunidades, como yo les contaba al inicio, Catastro es una función pública. Nos queremos convertir ahora en un servicio público. Entonces, esa es una oportunidad. La norma, desde el año pasado, nos dice que tenemos que ofrecer el servicio de gestión y operación catastral. Nosotros solamente lo producimos para nosotros al interior. Entonces vimos una oportunidad en esa norma que nos da la posibilidad de ofrecer este servicio que hacemos al interior del distrito a otros municipios. Es decir, en este momento podemos salir a ofrecerle el servicio de actualización catastral a todos los municipios de Cundinamarca y, ¿por qué no, a otros municipios de Colombia? Entonces, Ujú. la oportunidad del mercado es esa, es ponernos a la vanguardia de ese catastro multipropósito que les conté, que les iba a contar. Precisamente es eso, el catastro multipropósito es, hagamos esa actualización y esa conservación que es lo tradicional, pero hagámoslo con fines multiutilitarios, es decir, que nos sirva para muchas otras cosas, para construir un observatorio de mercado inmobiliario, para construir posibilidades de mayores tributos, para hacer una fuente de información primaria en los planes de ordenamiento territorial. Entonces, esa es la oportunidad. Está la norma, aprovechémosla y estamos empezando a ofrecer ese servicio, pasando propuestas a otros municipios con toda nuestra experiencia pues de años y pues capitalizar esas oportunidades. Listo. Cris, otra cosa, ya nos quedó clarísimo, tanto a mí como a los estudiantes, que ser gerente en el sector privado es totalmente diferente al sector público. Lo que nos has contado, ya nos damos cuenta que es bien complicado, pues es igual de complicado. Digamos que cada sector tiene sus complicaciones, pero son un poquito diferentes. Hablando del tema del factor social y económico, una variable, digamos, sensible, que es el tema social desde Catastro, ¿cómo lo analizas? Y la parte económica también. Entonces, Uh -huh. parte económica y social, ¿cómo la ves desde la gerencia de información que tú lideras? Sí, indiscutiblemente son dos factores que nos pegan muchísimo. Pues el económico que más o menos les comentaba y depende de lo que a mí me dejen para funcionar, entonces ahí me limitan o me dan vía amplia para funcionar. Entonces, dependiendo de lo que el plan de desarrollo me diga que me dispone, en este cuatrenio, entonces asimismo yo puedo empezar a planificar al interior de la entidad. Y en cuanto al social, pues indiscutiblemente hablar de catastro y de impuestos pega mucho a las sociedades, ¿no? Desde los estratos más bajos hasta los más altos. Entonces, en general, a catastro distrital lo ven como el que le da duro cada inicio de año porque es el que está dando el valor para que Hacienda haga sus cálculos del impuesto predial. Entonces, socialmente nos pega duro porque nos ven como el que le da duro con rejo cada comienzo de año. Claro. Pero indiscutiblemente
considero que tenemos un buen nombre en un goodwill, por decirlo así, en el sentido que socialmente somos reconocidos. Es decir, nuestra labor es reconocida, nuestra labor como catastro distrital a nivel del ciudadano del común, pero también a nivel de las entidades, no solo distritales, sino entidades nacionales, la misma academia, que con nuestra información elabora análisis, investiga sobre ello. Entonces, también pienso que esto es importante resaltarlo. Importantísimo, Cris. Sí. Ahora hablando, Cris, de un tema muy importante en el sector privado, perdón, que es la competencia. Ser uno competitivo frente a otras empresas. Si yo fabrico pocillos, seguramente estaré en competencia con otro fabricante de pocillos. Y así, dentro del sector público, ¿cómo se maneja el tema de la competencia? ¿O tú con quién compites o quién mide tu calidad? Quizá tú competirías con Catastro de Medellín o con Catastro de Cali, o quién mide o tu competencia está en Bogotá con otro sector, con otra área administrativa de Bogotá, o con quién compites tú. Sí, sí, gracias. No, aquí en el distrito no competimos con ninguno, porque es solo un catastro distrital. Pero ahora en esta coyuntura que tenemos de hacer catastro multipropósito y ofrecerlo a otros municipios, entramos a competir con varios. Precisamente con esos catastros descentralizados, ustedes saben, el catastro centralizado en todos los municipios lo hace el IGAC, el Instituto Agustín Codazzi. Y hay unos catastros descentralizados que son Cali, Medellín, Barranquilla, el área metropolitana de Pereira, Dos Quebradas, La Virginia y nosotros. Esos somos los que ahora salimos a ofrecer el mismo servicio, o sea que entramos a competir y estos son las entidades con las que yo entro a competir como gestor catastral, gestor y operador catastral. O sea que sí, ahora empiezo a competir, pero afuera del distrito, afuera en otros municipios. Ah, perfecto. Bueno, Cris, volviendo al tema del manejo ya tuyo allá como gerente de las personas que tienes a tu cargo, siempre se presentan conflictos o gente que piensa de una forma, otra gente que piensa de otra y existen choques entre personas que están a tu cargo, ¿cierto? Quizá muchos de ellos o todos están en un nivel de jerarquía por debajo del tuyo y tú los ves que están pues teniendo una diferencia de opinión y a veces no la saben llevar de la mejor forma. ¿Cómo haces tú para tratar de conciliar o propender porque no haya esos conflictos o que pues si los hay, obviamente, que lleguen a feliz término? Sí. Nosotros seguimos unas metodologías y unas guías, unos procedimientos internos, entonces difícilmente uno se sale por las ramas porque así se debe hacer. Pero en el ánimo de mejorar los procedimientos, porque estamos continuamente en el mejoramiento, surgen esas diferencias de opinión. Es decir, entre grupos de trabajo, entre compañeros que trabajan, que tienen un mismo rol, se puede presentar esas diferencias de opinión. ¿Y cómo lo logro dirimir? Es decir, escuchando cada uno de sus puntos de vista, trayéndolos al terreno, porque muchas veces hablamos sin aterrizarlo. Lo traemos al terreno, lo vemos, lo materializamos en un flujo y vemos cuál sería, o sea, todas esas aportes de los diferentes compañeros, cómo lo podemos materializar y tomamos la mejor decisión. Es decir, en conclusión, es escuchar todos sus puntos de vista y si son demasiado diferentes, pues ponerlos sobre una mesa y hablarlos en comités técnicos para saber y escoger la mejor de ellas o la combinación de ellas. Total, Cris, excelente, gracias. Y hablábamos también aquí en clase ya hace un par de semanas que hay dos tipos de gerente. El gerente conocedor es aquel que sabe del negocio, básicamente, que sabe de qué está hablando y que toda la gente le cree porque sabe lo que está diciendo. Y está el otro gerente, que es el gerente que no conoce mucho del negocio y se impone a través de gritos, mal genio,
siempre vive bravo, tira la puerta, nadie me hable, le pega a todo el mundo 3 gritos y que era el gerente autoritario, ¿sí? Entonces, pues cuéntanos, ya sabiendo eso, y estamos seguros que tú eres extremadamente conocedora de tu rol. Entonces, ¿qué papel juega el ser conocedor de una industria, en el caso tuyo, pues, de una labor catastral para tener éxito en la labor de gerencia en Catastro? Em, pues el papel del conocimiento y de la experiencia es clave, pero pues yo no niego que en todo trabajo uno no se las sabe todas. Uno llega a una entidad lleno de expectativas, de mucha experiencia, pero definitivamente hay muchas cosas por conocer en esa labor en detalle y sobre todo tan técnica como es la unidad de catastro distrital. Entonces, yo pienso que es una combinación de roles, es decir, tener mucho conocimiento, tener un conocimiento técnico, pero sobre todo tener una disposición amable y respetuosa del saber de los compañeros. Yo pienso que ha sido como mi experiencia. Yo venía de trabajar también en otra entidad distrital, pero definitivamente los temas a tratar, si bien son directamente relacionados, uno tiene que desmenuzar cada uno de esos procesos y procedimientos que uno llega realmente a tener miedo de tomar la decisión. Entonces yo pienso que ahí es donde juega ese papel del ser gerente, de tomar la decisión más sabia por el conocimiento y la experiencia, pero también por el reconocer del saber de su equipo. Es decir, entre todos tratemos de sacar la mejor decisión. Total, y aquí nos dejaste clarísimo que eres un excelente gerente, porque la parte que no dije de la teoría tú me la complementaste sin saber. El gerente conocedor no solamente piensa que se la sabe toda, sino aprende de sus empleados en los roles que ellos desempeñan. Seguramente tienen más experticia en algunas partes del desarrollo de la labor y el gerente está también presto a aprender de ellos las cositas que, pues obviamente, como tú lo decías, muy bien lo decías, no las sabe todas, obviamente, entonces es Claro. importantísimo. Cris, te introduzco a una, no sé si ya la conozcas, pero es una teoría que se llama la gamificación o gamification, que es cómo se dividen ciertos conceptos de los jugadores de un juego, pero se aplica también a la gerencia y existen 4, digamos, roles o descripciones de tipos de gerente o tipos de jugador dentro de la teoría del gamification o gamificación. Entonces yo te digo la palabra y tú me dices qué se te ocurre que dice que sea o que haga ese tipo de gerente. Entonces, un gerente que se describa como un gerente asesino, ¿qué haría? Que mata todas las ideas innovadoras. Un gerente conquistador, Que llega a la meta con lo que se propuso, un gerente explorador que investiga para mejorar los procedimientos, y un gerente socializador. que comparte su conocimiento y a su vez recibe retroalimentación todo el tiempo. Correcto. ¿Con cuál de los 4 te identificas? ¿Asesino, conquistador, explorador o socializador? O puede ser más de uno. Me identifico sobre todo con el explorador, pero también estoy muy afín con el socializador. Ok, listo, excelente, Cris. Ahora, pasando ya, porque sé que tienes cosas que hacer y te estoy demorando más de lo que te había dicho. Tranquilo. Entonces, eh, hablando ahora de algo llamado los indicadores de desempeño, ¿sí? Que aquí en la clase hemos visto todo el semestre con los chicos, cómo se mide el desempeño de un equipo de trabajo en números, ¿cierto? Que nos toca, Ujú. ya sea en sector privado o público. ¿Qué indicadores mides tú en tu equipo de trabajo para saber si se llegó o no se llegó a las metas que querías cumplir con ellos?
Sí, lo medimos pues en general en la unidad y pues en la gerencia a través de indicadores. Son indicadores que se miden cada uno de esos 43 procedimientos que les contaba. También hacemos un seguimiento semanal al tiempo empleado en la resolución del trámite, es decir, hay unos tableros de control de seguimiento. Y también hacemos, para medir el desempeño, unas evaluación de desempeño del personal, en la que se mide su desempeño, pues tanto profesional o técnico como el comportamental. Entonces, eso como podría resumirle en esas tres mm, fuentes de información para medir el desempeño. Perfecto. Cris, ahora ya en el trato directo con tus personas a cargo, con los que tienen un rango de jerarquía por debajo del tuyo, ¿cómo haces tú y desde la gerencia para dejarle claro a las personas que tú tienes, pues la jerarquía que tienes, que eres la gerencia que tú mandas, pero sin que ellos sientan que estás siendo, digamos, un poquito fuerte o una palabra que pues seguramente contigo no ocurre, pero abusiva de pronto con ellos? Eh, ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo transmito yo esa autoridad o que tengo pues como gerente? Sí, Yo sí, pienso, sí, yo pienso que definitivamente me tengo que integrar al equipo. Es decir, si yo no me integro y integrarme es conocer a fondo lo que cada uno de los equipos de trabajo hace. mm, De esa manera encuentro yo que es la única forma de poder exigirle y de ejercer mi autoridad, no mi autoridad de me tienes que entregar para mañana y me lo tienes que entregar con estas condiciones, sino de ser consciente de lo que me van a entregar y entonces es conocer de fondo lo que cada uno hace, involucrarme en su trabajo y de esta manera soy completamente consciente de lo que yo le voy a pedir que me entregue. correcto. Cris, ¿tú crees que es más importante tener bien definida una estructura de labores para cada persona o tener personas muy buenas en cada labor? Vuélvemelo a preguntar, ¿cómo es? Es más importante tener una estructura definida de labores para cada persona, o sea, una Uh estructura que -huh, te diga cada persona hace una cosa diferente y tener muy bien uh definido -huh. qué hace cada persona o tener personas muy buenas en cada labor. Mm, O ¿Cómo las dos. funcionamos actualmente? Como la primera, exacto, eso te iba a responder. ¿Cómo funcionamos actualmente? Como la primera, es decir, hay unas labores establecidas para cada una de las personas. Pero ¿qué es lo que yo he logrado identificar como gerente? Que en cada uno de esos grupos de trabajo he identificado la fortaleza que tienen uno o algunos. Y entonces trato de que estas personas también se involucren de alguna manera en los otros equipos de trabajo. Eh, Porque manejar 300 personas es complicado y tenerlas a la mano es complicado. Indiscutiblemente tengo que tener siempre personas, líderes claves en cada uno de ellos y trato de que ellos sean un poco transversales en toda la gerencia. Como yo les decía, hay una gerencia con 2 subgerencias, con muchos grupos de trabajo, cada uno tiene unos líderes y entonces es como reconocer ese liderazgo en cada uno de ellos y empezar y rotarlos para que se vayan tratando de vincular de manera transversal a todo lo que hacemos en la gerencia. Total, sí, lo que te decía Cris es que, pues, y tú lo entendiste perfectamente, pero es que uno a veces, y lo describiste cuando hablaste, pero entonces a lo que yo iba es que uno puede poner a gente muy buena en un cargo y a otra que no está tan buena, pero se puede ir formando dentro de la labor en la empresa. O sea, a medida de la experiencia, uno puede, y lo que enseñamos acá en la materia, básicamente, que a veces hay un poquito de diferencia entre lo que uno explica aquí teóricamente y lo que pasa allá realmente en el mundo real de la industria, ya sea, como decíamos, estatal o privada. Entonces, uno puede poner es una estructura muy buena en la cual a veces llegan
personas de una calidad muy alta y otras en formación, pero uno puede desde la Ujú. gerencia, y tú lo dijiste, acabarlos de formar durante la marcha, ¿sí o no? Sí, es importantísimo y yo reconozco la labor de funcionarios que se han ganado estos puestos de carrera y son chiquitos, son recién graduados, pero han aportado de manera impresionante en la entidad. O sea, que le enseñan de hecho a aquellos que están un poco más a puertas de la pensión, sin Ajá, desmeritar obviamente la claro. experiencia y el gran saber de ellos, pero la novedad que traen los chicos recién graduados como ustedes es valiosísimo. Es muy rico para una entidad poder encontrar toda esa novedad en ese conocimiento que traen los nuevos empleados, pues por decirlo así, en la entidad. Correcto, Cris. Y ya, última pregunta, para ya ir cerrando la entrevista que ha estado magnífica, obviamente. Entonces, Cris, hablando del concepto de valor, ¿cierto? Tú hablabas de la cadena de valor hace un par de preguntas. ¿Tú cómo defines valor? ¿Y cómo perciben los usuarios de Catastro Distrital el valor que tu gerencia les comunica? Ay, el valor. Es una Es un pregunta poco complicada. complicado hacerlo, responderlo. Valor. ¿Qué es para mí valor? Mm, es un agregado, ¿no? El valor es un agregado, es algo que yo reconozco que me aporta positivamente, ¿no? Un valor. Eh, ¿Y cómo puedo yo definir el valor en mi equipo? ¿O cómo es la segunda parte de la pregunta? ¿Cómo percibe el usuario final, digamos, la persona que va y pide su certificado de catastro? Ujú. ¿Cómo puede percibir que le comunicaron a ustedes valor en ese producto, digamos, que fue el certificado, o en otros que tú ya mencionaste antes? Sí. Eh, o sea, siempre, sí, siempre hay un valor grande en el trabajo que nosotros damos y creo yo que reconozco que el valor que le estamos aportando al ciudadano cuando nos solicita ese certificado es que le estamos aportando para que él avance en su trámite, es decir, en la compra de su casa, en el mejoramiento de su vivienda, le estoy dando un valor en información, llamémoslo así, un valor en información. No sé si fui lo suficientemente clara con esta pregunta. Perfectamente clara como en todas las anteriores, Cris. Te agradezco mucho. No nos queda más que agradecerte que nos hayas destinado este tiempo a nosotros, Cris. Sé que eres una persona muy ocupada, que tienes tu familia. A manera de infidencia, les comento, chicos, Cris tiene dos bebés hermosísimos, Annalisa y Salvatore, que son bellísimos. Y pues aparte de que es mamá exitosísima y es gerente de Catastro Distrital, es una amiga mía queridísima que le tengo demasiado cariño. Estuve toda la tarde definiendo si te iba a decir Cristina en la entrevista o doctora, porque pues yo decía, delante de los chinos, ¿cómo le voy a decir a Cris? Pero no, definitivamente no me salió nada diferente a decirte Cris, como te digo siempre, porque te tengo mucho cariño y te agradezco muchísimo haber compartido con nosotros tu experiencia y tu conocimiento acerca de la gerencia, Cris. Gracias, Germán. Muchas gracias a todos. Sé que están ahí detrás escuchándome. Es para mí muy satisfactorio porque a mí la academia me encanta. De hecho, he empezado a hacer mis pinitos también en participación de algunos módulos, en alguna maestría, en un doctorado, porque tener el contacto con los estudiantes para mí es enriquecedor. Producto también de ese doctorado es precisamente eso, ¿no? Seguir con la investigación. O sea, el rol que ahora mismo desempeño como gerente es magnífico, estoy aprendiendo un montón, pero estar ahí del lado tuyo, donde estás tú, Germán, para mí también me quito el sombrero, es súper fascinante poder transmitir todo ese conocimiento que uno a veces desde la parte muy técnica cree que se la sabe todas y es yo y el computador,
pero es esa labor tan bonita de poder llevarle a todos los estudiantes ese conocimiento, para mí es súper difícil y hay que seguirlo. Entonces, nada, pues agradecerte por permitirme contar mi experiencia. Gracias por tu cariño, Germán, y yo encantada para cuando me vuelvas a invitar. Cris, gracias. Mira, tenemos una pregunta de un estudiante acá, Cristian Mauricio. Cristian, pregúntale rápido a Cris que ella ya tiene que retirarse, por favor. Tranquilo. Profe, fue al inicio de la entrevista, ya se me pasó la pregunta, disculpen. Hazla una... ¿Se te olvidó o qué? Sí, profe, se me olvidó, es que fue al inicio y... Para acorcharme, pero como ya se alargó la cosa, entonces... qué pena. Oye, Listo. profe, yo sí tengo una pregunta. Dímela, por favor. Sí, no, a Cris, obviamente. María Bueno, sí. María Angélica. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola. Yo soy Angélica. Bueno, mira, la pregunta que tengo es relacionada hacia el cliente interno. Y pues no sé si tú tengas algo de conocimiento, pues obviamente me imagino que sí. ¿Cómo están manejando ustedes la situación del COVID, o sea, con sus empleados y con sus colaboradores? No sé, o sea, me refiero a, no sé, qué actividades, qué estrategias están implementando con ellos. Sí, al comienzo fue un poco difícil porque somos un sector obviamente que ofrecemos servicios porque estamos ahí en el Supercade también prestando el servicio presencial, entonces pues eso había que cortarlo de raíz. Entonces la estrategia fue todos a la casa, empezar a que tecnológicamente tuviésemos todos nuestros instrumentos, insumos de trabajo, es decir, VPNs, acceso remoto a todos, no solamente al Internet para poder trabajar, sino a todos nuestros aplicativos, porque tenemos muchísimos aplicativos para poder hacer nuestra labor del día a día. Entonces fue un poco transitorio en las primeras 2 semanas del aislamiento. Detuvimos todas las labores de campo, es decir, todos esos reconocimientos de campo que tenemos que ir a visitar el predio, entrar, hablar con el ciudadano, están detenidos, se sacaron muchos actos administrativos, decretos de suspensión de trámites, pues porque yo les contaba, eso tienen unos tiempos, entonces están suspendidos. Para todo lo demás, estamos trabajando. Organizamos grupos de trabajo para que fueran a recoger las carpetas, organizar los trabajos y con los conductores y los vehículos de la entidad disponer todo este trabajo para todos los 300 y más funcionarios. Ha sido un trabajo, además, colaborativo súper bonito porque la parte de corporativa entiende nuestras necesidades técnicas, necesitamos la carpeta, el expediente, el papel, el plano que dejamos y nos han colaborado y nos han dispuesto todo lo necesario. Estamos ahora pensando en cómo vamos a empezar eso obviamente depende de lo que disponga nuestra querida alcaldesa, de cómo vamos a empezar el sector público a entrar a las actividades, pero seguramente será de manera muy, muy paulatina. Aquellos pocos funcionarios que han tenido que ir o que siguen estando en la oficina, pues con todos los elementos de bioseguridad necesarios y sobre todo la comunicación y pues el compañerismo para poder, de hecho también dispusimos muchos computadores porque habían personas que en su casa no tenían computadores, o sea, así de sencillo, pues van su día a día al trabajo, entonces disponer también de sus computadores. En el mediano plazo de este aislamiento encontramos que muchas familias tenían un computador y es papá, mamá, hijos que tenían que resolver sus actividades académicas y de trabajo con un solo computador, entonces tratando de hacer otra vez ese inventario de necesidades. Entonces, ha sido complejo, pero lo hemos sabido llevar. O sea, estamos trabajando full. Pienso que estamos trabajando más de lo normal porque es más exigente. El día a día se vuelve mucho más exigente.
pero ahí estamos, cumpliendo con nuestra labor de funcionario público. Cris, muchas gracias. Ok, Tenemos una última muchas rápida gracias. que me dice por acá Santiago Herrera. Santi, dale rápido, por favor. Buenas noches, señorita Laura Cristina Urbano. ¿Cómo estás? Hola. Mira, la última pregunta así rápida es, ¿qué tanto va a afectar esta situación que estamos viviendo tan complicada, creo que todo lo del COVID-19, en el tema catastral y el impacto de esta parte de la, pues de la economía que maneja el distrito y maneja el Estado con los valores que pues ustedes manejarán internamente? ¿Ya hay un plan de contingencia o se espera que pase pues como lo que está sucediendo para después darle una investigación y un arranque paulatinamente al movimiento de lo del COVID? Pues muy oportuna tu pregunta, Santiago, porque casualmente estuvimos toda la tarde hablando con el director de la unidad sobre la estrategia que vamos a adoptar frente al censo. Como yo les decía, el censo inmobiliario se hace cada año, se hace la apertura en enero y se cierra en diciembre. En ese periodo se hace todo este trabajo de campo, luego en oficina, luego la valoración, y entonces estamos detenidos desde hace ya casi pues 2 meses, y la decisión fuerte ahora es, ¿continuamos con el censo reprogramando actividades o definitivamente no se hace censo? ¿Qué significa no hacer censo? Que el próximo año no tendremos, o sea, que el próximo año tendremos valores catastrales, pero calculados con unas metodologías de utilización de indicadores, del IBIUR y demás, y no de lo que realmente nos aporte el campo, el terreno. Esa es una posibilidad. La otra es, salimos a campo, lo hacemos, pero ¿qué nos está diciendo el campo? Nos está diciendo que hay una situación, un mercado inmobiliario que no se está moviendo, es decir, nadie está ofreciendo vender o arrendar, nadie está comprando, entonces ese mercado se detiene por un momento y entonces nosotros a salir a conseguir ofertas en este momento pues tampoco es factible. Entonces es, ¿qué vamos a hacer? Porque debemos continuar o debemos detenernos, pero indiscutiblemente el próximo año va a ser un año, o sea, con este golpe de este año, los precios y el mercado va a estar muy afectado. Hablando de los precios, cuando yo te hablo de este año es porque todo lo que yo haga este año entre en vigencia en el 2021, es decir, esos valores que recojamos este año van a ser significativos para el año que viene. Entonces es saber tomar bien la decisión por cuál metodología o cuál estrategia adoptar, y en este momento pues estamos con la mesa llena de escenarios posibles para ver cuál vamos a tomar. Listo, perfecto. Oye, muchísimas gracias por tus aportes, muchísimas gracias por instruirnos en lo que tú sabes, y la verdad fue una charla muy aportadora creo que para todos. Y muchas gracias a usted también, profe, por la oportunidad de traernos a la señora Luisa Cristina Urbano Guzmán a que nos diera la charla. Con gusto, Santi. Gracias. Mucho gusto. Cris, entonces, ya, ahora sí te libero. Ya no quito más tiempo porque sé que tienes cantidad de ocupaciones. Un beso gigante a Annalisa, a Salvatore, un abrazo gigante a Gabriele. Los queremos mucho y nuevamente te agradezco muchísimo habernos acompañado en este espacio cortico. Nos quedaríamos más contigo porque tienes mucho que contarnos, pero nos nutriste muchísimo con tu experiencia y te agradecemos habernos contado todo lo que nos contaste hoy. Con mucho gusto, y las veces que quieras me puedes invitar. Vale, Cris, Saludos allá en tu casa. te Chao. agradezco mucho. Chao. Adiós, gracias. Chao. Chao. Bueno, chicos, entonces ya quedamos acá sin Cris, pues definitivamente una experiencia fabulosa tenerla a ella acá contándonos, porque como hablábamos al comienzo de la charla, es diferente un poquito el tema de ser gerente en el sector privado o en el sector público. Casi siempre en nuestras charlas y en nuestras clases lo hemos enfocado mucho más al sector privado y al tema de producción, ¿cierto?
acá estábamos con Cristina, que es del sector público y además es una empresa de servicios, básicamente. Entonces, nos dimos un paralelo entre lo que es tener una gerencia de un producto contrastado con la gerencia de un servicio, ¿sí? Y ser gerente en el sector privado, ¿cierto? O el sector público. Entonces, chicos, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Como les comentaba al inicio de la clase, ahora lo que quiero es que cada uno de ustedes se una en sus grupos de trabajo, ¿cierto? Y me van a hacer un resumen. Esta vez sí resumen. Esta vez sí es resumen, no es opinión mucho, ¿sí? Pues también tendrá opinión de ustedes, pero un resumen de cada pregunta y cada respuesta. Y quiero que me identifiquen cada pregunta a qué tema del semestre corresponde. Mejor dicho, de las preguntas que le hice a Cristina, ¿cierto? Que cada grupo se reúna y identifique qué pregunta fue, qué respuesta dio ella y ese tema, a qué tema del semestre corresponde lo que se habló en cada una de las preguntas. ¿Listo? Me dirán, entonces, será de lo de gamificación. Bueno, no, será de lo de OB. No, será de lo de teorías de administración. Entonces, listo que cada grupo en este instante se reúna en, como hemos dicho antes, en una reunión aparte de Teams diferente a esta, o de Zoom, o de WhatsApp, o de Meetings, o de Meet, o la que ustedes quieran, y identifiquen cada pregunta, cada respuesta. A ver, vuelvo a decir, cada grupo se va a reunir, porque para acá me preguntan por el chat que no entienden. Cada grupo se reúne. Sí, cada grupo de ustedes que trabajan cada 8 días en su grupo de 5 personas o 4 personas, ¿sí? Se reúnen. Ya tienen notas que tomaron en la entrevista, ¿sí? Entonces van a sacar en limpio las preguntas y las respuestas. Y cada pregunta y respuesta que nos dio Cristina, tienen que asociarlo con un tema que se vio en la clase desde comienzo de semestre hasta el tema de hace 8 días, porque yo seleccioné las preguntas cuidadosamente que le hice a Cristina y pues, son preguntas de los temas que vimos en clase. Entonces, requiero que cada grupo me diferencie pregunta, respuesta y a qué tema pertenece. ¿Listo? No es demorado, es más bien fácil. Y que me lo saquen en limpio, escrito, ya sea en un papelito o ya sea en un archivo de Word, ¿cierto? Y son las 8:28. A las 9:15 me conecto acá y le pregunto a algún grupo al azar que me diga, no todas, pero que me diga 2 o 3 preguntas y a qué tema pertenecían. ¿Listo? Entonces, a trabajar y a las 9:15 me conecto nuevamente acá para al azar escoger quién me dice 3 preguntas de las que Cristina nos contestó y a qué temas de la materia estaban relacionadas. ¿Listo, chicos? Entonces, manos a la obra y 9:15 abro nuevamente mi cámara y mi micrófono para revisarle Profe, a alguien al azar. Cuéntame. profe, ¿tú no nos podrías enviar las preguntas, porfa? Porque es que yo, digamos, tengo las respuestas y más o menos lo que tú preguntaste, pero no como tal la pregunta. Profe, o final, bueno, es que no sé, cómo sé que estás grabando esto, es que digamos, nosotras, nuestro grupo, no las tiene todas anotadas, pero sé que si digamos uno finaliza esto, pues se queda la grabación, pero antes no, entonces ahí no sé cómo también. Es que exactamente, yo tengo todas las respuestas, o sea, yo tengo lo que tú preguntaste y eso, ¿sí? Pero como tal, digamos, tengo, digamos, un ejemplo, entonces, digamos, yo tengo acá valores, pero entonces no tengo como tal cómo fue la pregunta que tú le hiciste a ella. ¿Qué Entonces, fue bueno, la pregunta voy que a le hiciste? compartirles pantalla del cuestionario para que, Eso, profe, gracias. listo. Entonces, Ah, vale, profe, gracias. denme unos segunditos. A ver.
Y no, esta no es. Compartir una pantalla que no era. Listo, chicos, ¿ya la ven ahí? Chicos, No, profe, todavía no. ¿qué están viendo? Estamos viendo tu foto. Se ve, no, Pero- profe, ya se ve, a mí ya me sale. Pero 14 no alcanzo preguntas. a ver. O sea, sí se ve, profe, pero muy pequeñito. Exactamente. Muy No, yo pequeñito. no veo. Sí, profe. Y tenemos música de fondo. ¿Quién es el artista? Perdón, es mi esposo que está ensayando, perdón. No, tranquila. Toca muy bien tu esposo. Entonces voy a ponerles. Sí, es saxofonista. Gracias. Suena muy bien. Mil gracias. Bueno, Gracias. entonces, bueno, voy a ponerles acá primero las primeras 10 preguntas en letra un poquito más grande. A ver. Las primeras, ¿cuántas nos caben ahí? Las primeras 7 preguntas, ¿así? ¿Se ven mejor? Sí, sí, señor. Listo. Y más o menos a las 9 en punto, o a las 8:50, les pongo las otras de la 8 a la 14, ¿listo? No, profe, yo creo que todas de una vez, ¿no? Es que- Sí, ponlas de una vez que le Sí, estamos las tomando Sí, después, foto. profe, yo ya le si estoy quieren- tomando Si pantallas quieren, y se ve tomen un grande. pantallazo hasta ahí, listo. Ya, Y me avisan para bajar. ya ¿Ya? la puedes bajar, profe, y si algo yo la envío a los grupos grandes. Listo. Ahora, de la 8, la 9 y la 10. Tómale ahí. Listo. Y ahora, espérate, entonces voy a poner más grandes de la 11 a la 17 para que se vean. Vale. Listo, ahí de la 11 a la 17. Ahí. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Ya lo voy a enviar a los grupos grandes. Excelente, te agradezco mucho. Chicos, Bueno. entonces, a las 9:15 me conecto para ver cómo van con eso. ¿Listo?